Cordial saludo, mi nombre es Karen Dicet Mesa Bianchá y a continuación voy a dar a conocer el desarrollo del ejercicio 1 de la tarea 3 de Física General. Entonces, el ejercicio nos dice: ejercicio 1, construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Se hizo la elección de la letra B. Entonces el ejercicio dice: una motocicleta de masa 506 kilogramos se mueve en una línea recta y experimenta diferentes etapas de movimiento bajo la acción de fuerzas externas. Entonces, nos dan la gráfica. Entonces, como primero, el ejercicio nos pide que reemplacemos este signo por los últimos dos dígitos de nuestra cédula o documento, los cuales nos da 0,6. Entonces nuestra masa sería de 506 kilogramos. Entonces debemos identificar en qué intervalos de tiempo la motocicleta cambió de velocidad y aumentó, disminuyó, su velocidad fue constante. Entonces la aceleración o la fórmula de la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, para el intervalo número 1, que es de 0 a 4 segundos, la velocidad final fue de 20 metros menos la velocidad inicial de 0, que fue de 0, sobre el tiempo final de 4 segundos menos el tiempo inicial de 0 segundos, para tener un resultado de una aceleración en el intervalo número 1 de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Para el intervalo 2, la velocidad final fue de 20 metros menos la velocidad inicial de 20 metros sobre el tiempo final de 6 segundos menos el tiempo inicial de 4 segundos, para tener así una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado. En el intervalo 3, la velocidad final fue de 50 metros menos la velocidad inicial, que fue de 20 metros, sobre 10 segundos, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, para tener así una aceleración de 7,5 metros sobre segundo al cuadrado. Para el intervalo número 4, la velocidad final fue de 0 metros, la velocidad inicial de 50 sobre un tiempo final de 12 menos el tiempo inicial de 10, para tener así una aceleración o desaceleración de menos 25 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, siendo así como la motocicleta aceleró en el intervalo número 1 y el número 3, para teniendo también una velocidad, su velocidad aumentó o aceleró en el intervalo 1 y 3, su velocidad se mantuvo constante en el intervalo número 2, ya que su aceleración fue igual a 0 metros, y el intervalo número 4, su velocidad o aceleración, si su velocidad disminuye. Aquí se calcularon las aceleraciones de todos los intervalos, y ahora dice que usando la segunda ley de Newton hay que calcular la fuerza neta. Entonces la fórmula para calcular la fuerza neta se encuentra en aceleración igual a fuerza neta sobre masa. Cuadrando la fórmula para poder hallar la fuerza neta, nos queda la fórmula de la siguiente manera: fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces conocemos la masa y tenemos la aceleración en cada intervalo, solamente reemplazamos. Entonces 506 gramos por 5 metros sobre segundo al cuadrado para el primer intervalo nos daría una fuerza neta de 2530 newtons. Para el segundo intervalo, masa de 506 gramos, aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado, para obtener así una fuerza de 560 newtons. Para el intervalo número 3, una masa de 506 sobre 7.5 metros sobre segundo al cuadrado, para obtener así una fuerza neta de 3795 newtons. Para el intervalo número 4, igualmente la masa menos la aceleración de menos 25 metros sobre segundo al cuadrado, para obtener así una fuerza neta de menos 12.650 newtons. Graficamos nuestra fuerza neta. Entonces aquí tenemos en el eje X el tiempo y en el eje Y la fuerza neta. Nos queda nuestra gráfica de la siguiente manera.
mostrando así una fuerza neta constante del intervalo 0 a 4, una fuerza neta que disminuye en el intervalo de 4 a 6, nuevamente una fuerza neta constante del intervalo 6 a 10 y una fuerza neta que aumenta en el intervalo de 10 a 12. Entonces ahora el ejercicio nos pide también calcular el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada intervalo. Entonces para hallar el área bajo la curva dividimos como tal la gráfica en figuras geométricas. Entonces para nuestro primer intervalo obtuvimos un triángulo. Como se puede observar, la fórmula del triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces, teniendo así una base de 4 por una altura de 20 metros, para obtener así un área total de 40. En nuestro intervalo número 2 se obtuvo un rectángulo. La área para el rectángulo es base por altura, obteniendo así entonces una base de 2 por una altura de 20 igual a, para obtener así un área total, un área de 40. Para el intervalo número 3, nuestra base es de 4 por 50 metros de altura, por 50 de altura, dividido en 2, obteniendo así un área de 100. Para nuestro intervalo número 5 también se obtuvo un triángulo. Reemplazamos en la fórmula obteniendo así un área de 50, y como lo dije inicialmente, el área bajo la curva de la gráfica se obtiene sumando cada una de esas áreas halladas anteriormente. Entonces la suma o el área total sería de 230. Esta área representa el desplazamiento total que tuvo la motocicleta, es decir, el cambio de posición que tuvo la moto durante cada intervalo de tiempo. También nos pide hallar el área bajo la curva de la gráfica, fuerza neta versus tiempo en todo el intervalo. Se hace el mismo procedimiento que en el anterior, es decir, que se divide la gráfica en figuras geométricas para hallar el área total. Entonces, en el primer intervalo se obtuvo un rectángulo, obteniendo un área de 10.000 puntos, de 10.120. Para el intervalo número 2 se obtuvo un triángulo, obteniendo así un área de 50 puntos, de 5.060, perdón. En el intervalo número 3 se obtuvo un área de 2.240 de un rectángulo, y en el intervalo número 4 se obtuvo un triángulo, obteniendo así un área de 12.650 para un área total de 30.070. Entonces el área bajo la curva, esto representa el cambio o el impulso que tuvo la motocicleta, es decir, que representa la cantidad de movimiento que ha variado, lo que ocurre porque se aplicó una fuerza externa durante cada cierto intervalo de tiempo. Bueno, comparando las dos gráficas pude observar que se parecen, pues ambas tienen la misma forma, pero ya en esta gráfica aparece con el pico arriba y la gráfica de fuerza neta aparece con el pico abajo. Además, pues respecto a las áreas se obtiene que son las mismas figuras geométricas, lo que acabo de decir. Se hallaron rectángulos y triángulos básicamente igual, y pues cada una de las gráficas representa el cambio de algo, es decir, la gráfica de velocidad versus tiempo representa el cambio del desplazamiento o el cambio de posición del objeto, y la fuerza neta representa el impulso que se aplicó en cada intervalo de tiempo. Pues lo que conlleva finalmente a un movimiento. Es decir que para el movimiento de la motocicleta se necesita una fuerza, se necesita una velocidad, se necesita una aceleración y un tiempo. Estas variables actúan en el movimiento como tal en este ejercicio. Gracias.